Hola Julvi, muy buenos días. Hola Mauricio, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, buenos días. Mientras Lili se va conectando, les doy la bienvenida a la lectura número 39 del volumen 1 de la filosofía Charlotte Mason. Estamos muy agradecidos con Dios porque ya estamos llegando al final del volumen 1. Hace 39 días iniciamos. Bueno, más de 39 días contando domingos y los días que no pudimos, pero 39 días que llevamos leyendo, ¿no? De lectura. Entonces, creo que ha sido de mucha bendición. Si para ustedes lo ha sido, sería bueno que nos enviaran un mensajito de si les ha servido la lectura, si la completaron, que nos retroalimenten un poquito lo que han aprendido. Para nosotros, hola Lady, buenos días. Hola Lili, buenos días. ¿Cómo está? Ya, Suba gracias. antes. ¿Qué más? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Está con mucha Ah, lluvia. sí, sí, sí. Pues por acá está lloviendo suavecito, pero sí, está haciendo rico el clima hoy. Bueno, buenos días a Cristian Sánchez, bueno, y a todas las personas que se están uniendo. Les estaba comentando entonces que ya llevamos 39 días de la lectura y ya estamos en la recta final de esta lectura que ha sido pues para nosotros como familia de mucha bendición. Espero que para ustedes también y para las personas que han escuchado las lecturas y comentándoles que sería bueno que nos retroalimentaran, que nos contaran si les ha servido, si algo les ha puesto a pensar, que sería muy bueno recibir como esa retroalimentación. Bueno, sin ser más, entonces pues iniciemos orando. Si quiere Lili, entonces nos acompaña orando, por favor. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, preciosa mañana, Señor. Te damos las gracias por el clima, Señor, por la lluvia, por el frío también, que son parte de también tus misericordias para esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido bueno, siempre has sido fiel, Señor. No dejarás de serlo, Señor. Un Dios justo, un Dios que nos provee día a día, Señor, lo que necesitamos en nuestras vidas espirituales, pero también en lo material. Gracias, Señor, por este día precioso. Gracias por todas las familias que se conectan. Gracias por los niños también que tú has puesto a nuestro cargo, Señor, para que los instruyamos, para que les disciplinemos, para que les corrijamos, Señor, para formarles para ti, Señor, para tu gloria, para formar su carácter, Señor. Ayúdanos
educarles, ayúdanos a disciplinarles, Señor, y a amarles, aplicando siempre la misericordia, Señor, con ellos, aplicando siempre el perdón, Señor, el amor con ellos, la paciencia, Señor, así como tú has sido paciente con nosotros, amoroso, misericordioso, poder ser nosotros igual con ellos, Señor. Ayúdanos en este proceso, con estas lecturas, Señor. A veces en nuestra mente, que a veces está distraída, Señor, no capta todas las cosas, pero ayúdanos, Señor, también a concentrarnos, a estar atentos, Señor, y poder poner todo el entusiasmo también para aplicar estas cosas, Señor. Te damos gracias, precioso Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba inicialmente, ya estamos en la recta final y esta parte, que es la parte 6, se llama la voluntad, la conciencia, la vida divina en el niño. Esas son las tres partes que nos hacen falta nomás. Entonces, el día de hoy vamos a estar leyendo la voluntad. Gracias, amor. La voluntad. Muchas gracias. Entonces, les recuerdo que esta lectura la hacemos con el permiso de educadores Charles Mason Iberoamérica, y que los enlaces y demás que están aquí en la lectura los pueden encontrar en la página charlesmasonenespañol.org. Ahí está el mismo volumen 1 y tiene los enlaces de muchas cosas que hemos leído acá, que les decimos, bueno, ahí está el enlace, o que menciona, la mayoría tiene enlaces como para que ustedes revisen bien. Entonces vamos con la parte 6, si quiere Lili yo inicio como para no enredarnos, y ya entonces yo iría hasta la única facultad práctica del hombre, y de ahí en adelante terminar la parte de la voluntad, ¿sí? Vale, entonces la voluntad. Nota. Es posible que Charles Mason haya utilizado en esta sección la alegoría creada por John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, en su obra La Guerra Santa, donde se describe a alma humana como una ciudad asediada que resiste tal como resiste al pecado el creyente en Cristo Jesús, y por tanto donde se libra la batalla la voluntad del ser humano en su interior. Gobierno alma humana. Consideremos ahora un tema de indecible importancia para todos los seres a los cuales se les ha dado una vida de raciocinio aquí y que poseen la esperanza de una vida más plena en el más allá. Me refiero al gobierno del reino de alma humana. Todo niño que ha vivido lo suficiente en el mundo ha sido investido gradualmente con esta alta función y les corresponde a sus padres instruirlo en cuanto a sus deberes y perfeccionarlo en la ejecución de sus tareas. Ahora bien, el gobierno de este reino de alma humana, igual que el de algunos estados bien ordenados, se lleva a cabo en 3 cámaras, donde cada cámara cuenta con sus propias funciones ejercidas, no por una multitud de consejeros, sino por un solo ministro. El poder ejecutivo reside en la voluntad. En la cámara externa se encuentra voluntad, al igual que el centurión romano. Voluntad tiene soldados a su cargo. Le dice a este hombre, ve, y él va. A otro, ven, y él viene. A un tercero, haz esto, y lo hace. En otras palabras, el poder ejecutivo recae en la voluntad. Si la voluntad tiene el hábito de estar sujeto a la autoridad, si emite sus mandatos en el tono que requiere obediencia, el reino está de tal manera en unidad consigo mismo. Si la voluntad es débil, da consejos inciertos. Pobre alma humana, está destruida por el desorden y la rebelión. ¿Qué es la voluntad? No sé lo que es la voluntad. Parece ser que no tiene
que no tener definición es un hecho final, pero son pocos los asuntos acerca de los cuales quienes tienen la educación de los niños en sus manos cometen los errores más perjudiciales y, por lo tanto, vale la pena considerar, como nos sea posible, cuáles son las funciones de la voluntad y cuáles son sus limitaciones. Hay personas que pueden pasar toda la vida sin ejercer un acto deliberado de la voluntad. En primer lugar, la voluntad no está involucrada necesariamente en ninguno de los aspectos en que hemos considerado hasta ahora al niño. Puede reflexionar e imaginar, ser motivado por el deseo de conocimiento, de poder, de distinción. Puede amar y estimar. Puede formar hábitos de atención, de obediencia, de diligencia, de pereza, involuntariamente, es decir, sin pretenderlo, sin proponerse, sin querer estas cosas él mismo. Hasta tal punto es esto cierto, que hay personas que viven su vida sin realizar ningún acto de voluntad deliberada. Algunas personas amables y fáciles de llevar, por una parte, que han vivido protegidas por circunstancias favorables, y otras pobres almas que, por el contrario, no las han resguardado las circunstancias, que se han deshecho de sus amarras que la establecían y que apenas pueden nombrar a aquellos a quienes pertenecen. Las grandes capacidades intelectuales no implican en absoluto una voluntad en capacidad de control. Ya vemos como a Coleridge había que cuidarlo porque tenía muy poca capacidad de voluntad. Sus pensamientos estaban tan poco sometidos a su propia volición como sus acciones. Y la charla refinada que la gente iba a escuchar no era más que un sinfín de ideas conectadas por ningún otro vínculo que el de la asociación, que, siendo su mente tan superior, sus ideas fluían metódicamente como por su propia voluntad. El carácter es el resultado de una conducta regulada por la voluntad. Es innecesario decir una palabra sobre la dignidad y la fuerza del carácter que una voluntad que ha sido confirmada proporciona a sus poseedores. De hecho, el carácter es el resultado de una conducta regulada por la voluntad. Decimos, fulano tiene mucho carácter, mengano no tiene carácter. Y podríamos expresar lo mismo diciendo, fulano tiene una voluntad vigorosa, mengano no tiene fuerza de voluntad. Todos conocemos vidas que son ricas en dones y gracias, pero que han naufragado por la falta de voluntad dominante. 3 funciones de la voluntad. La voluntad es quien controla las pasiones y las emociones, quien dirige los deseos, quien gobierna los apetitos, pero observe que las pasiones, los deseos y los apetitos ya existen de antemano y que la voluntad solo adquiere fuerza y vigor en la medida que se ejercita en la reprensión y la dirección de los mismos. Pues, aunque la voluntad parece ser de naturaleza puramente espiritual, se comporta como cualquier miembro del cuerpo en este punto, que adquiere vigor y capacidad en proporción al debido alimento y su uso adecuado. Limitación de la voluntad que es ignorada por ciertos novelistas. Es verdad que el villano de una novela es, o más bien solía ser, una persona interesante, porque siempre estaba dotado de una voluntad poderosa que actuaba no controlando sus pasiones violentas, sino ayudándolas e instigándolas, dando como resultado un ser diabólico, fuera de lo común y natural. Y no es de extrañar ya que, según la ley natural, el miembro que no cumple con sus propias funciones es castigado con la pérdida de la capacidad de actuar. Si no deja de ser, existe como si no existiera. Así la voluntad, al estar en autoridad, no es capaz de movilizar sus efectivos hacia la turba. La confusión sería horrible. Lo mismo sucede cuando los poderes ejecutivos de un estado son tomados por una turba alborotada y hay tiroteos en las carreteras y ahorcamientos en los faroles, y la confusión es infinita por todas partes. Los padres cometen tal error metafísico.
Me interesa mucho presentar a ustedes dicha limitación de la voluntad sobre el ejercicio de sus debidas funciones, porque con bastante frecuencia los padres cometen el mismo error metafísico que hemos visto en el escritor de novelas. Admiran una voluntad vigorosa, y con razón. Saben que si su hijo espera dejar su huella en el mundo, debe ser por la fuerza de la voluntad. ¿Qué sucede después? El bebé grita para conseguir un juguete prohibido y la madre dice, tiene una voluntad tan fuerte. El pequeño de 3 años se pone a rugir en la calle y no quiere moverse a pedido de su cuidadora. ¿Por qué? Tiene una voluntad tan fuerte. Dominará a voluntad los juguetes de la guardería, monopolizará a voluntad los juegos de sus hermanas, todo por su fuerte voluntad. En este punto se nos presenta una divergencia de opiniones. Por un lado, los padres deciden que, sean cuales sean las consecuencias, la voluntad del niño no debe ser quebrantada, por lo que todos sus caprichos deben proseguir sin control. Y, por otro lado, se decide que la voluntad del niño debe ser quebrantada a toda costa, y el pobre ser es sometido a una triste ronda de castigos y reprensión. La voluntariedad indica carencia de fuerza de voluntad. Pero todo ese tiempo nadie percibe que el problema del niño es la mera falta de voluntad. Él está en un estado de total voluntariedad, como se llama al estado en que la voluntad no tiene capacidad de control. El diccionario de la RAE describe voluntariedad como determinación de la propia voluntad por mero antojo y sin otra razón para lo que se resuelve. Aunque involuntariedad, si existiera tal palabra, describiría mejor dicho estado. Ahora bien, esta confusión entre el estado de voluntariedad y el de ser dominado por la voluntad conduce a resultados perversos incluso cuando la voluntariedad no ha sido fomentada ni cuando el niño ha sido reprimido indebidamente. Provoca descuidar el debido cultivo y entrenamiento de la voluntad, esa posición casi divina, de cuyo uso depende el valor de todos los demás dones, ya sean belleza o genio, fuerza o habilidad. ¿Qué es la voluntariedad? Si la voluntariedad no es un ejercicio propio de la voluntad, ¿qué es entonces? Es simplemente esto: quitad el freno y la brida, es decir, el control de la voluntad, a los apetitos, a los deseos, a las emociones, y el niño se ha apropiado de una afición, ya sea resentimiento, celos, deseo de poder o deseo de poseer. Es otro Mazepa llevado sin dirección, con la velocidad del veloz y la fuerza del fuerte, y sin ninguna capacidad para ayudarse a sí mismo. No existe un límite al poder y a la persistencia de los apetitos y las pasiones si se elimina el freno previsto. Y es este ímpetu del apetito o de la pasión, esta aparente determinación de ir en una dirección y no en otra, lo que se llama voluntariedad, y se confunde con un ejercicio de la voluntad. A pesar de que la determinación es lo único aparente, el niño, de hecho, está siendo llevado velozmente y sin resistencia porque aquella fuerza opuesta que debería dar equilibrio a su carácter no está desarrollada ni entrenada. La voluntad tiene funciones superiores e inferiores. La voluntad tiene unas funciones superiores y unas funciones inferiores que pueden llamarse funciones morales y mecánicas. Y aquella voluntad que, por falta de práctica, se ha vuelto flácida y débil en el ejercicio de sus funciones superiores, puede, sin embargo, ser capaz de ordenar asuntos tales como ir o venir, sentarse o levantarse, hablar o abstenerse de hablar. La voluntad no es una facultad moral. Reitero que, aunque es imposible alcanzar la excelencia moral del carácter sin la acción de una voluntad vigorosa, la voluntad en sí misma no es una facultad moral. Por lo tanto, una persona puede alcanzar una gran fuerza de voluntad como consecuencia de esfuerzos continuos en la reprensión o dirección de sus apetitos o deseos y, sin embargo, ser una persona indigna. Es decir, puede mantenerse en orden por motivos indignos, por el bien de las apariencias, por el interés propio o incluso por el perjuicio a otra persona.
Una voluntad disciplinada es necesaria para el carácter cristiano heroico. Vale la pena reiterar que, aunque una voluntad disciplinada no es una condición necesaria de la vida cristiana, es necesaria para desarrollar el carácter cristiano heroico. Gordon Havelock, Florence Nightingale, el apóstol Pablo, son personas de vigorosa voluntad. En este aspecto, como en todos los demás, el cristianismo alcanza a las almas más débiles. Hay una maravillosa pintura de Guido Reni titulada Magdalene en el Louvre, cuya boca claramente nunca ha hecho ninguna resolución, ni para bien ni para mal. La parte inferior del rostro, modelada por la obediencia imponente a la inclinación del momento. Pero usted mira a los ojos, que se levantan para encontrar la mirada de otros ojos que no se muestran en el cuadro, y el semblante se transfigura. Todo el rostro se enciende con una pasión de servicio, amor y entrega. Todo esto puede lograrlo la gracia divina en las almas débiles y reticentes, y entonces harán lo que pueden hacer. Pero su poder de servicio está limitado por su pasado. No ocurre así con el hijo de la madre cristiana, cuyo mayor deseo es capacitarlo para la vida cristiana. Cuando él despierte a la conciencia de a quién él le pertenece y a quién él le sirve, ella lo tendrá listo para tal sublime servicio, habiendo entrenado todas sus facultades. Un hombre de guerra desde su juventud, pero, por sobre todo, poseedor de una voluntad efectiva para querer y para hacer la buena voluntad de Dios. La única facultad práctica del hombre. Antes de considerar cómo entrenar esta única facultad práctica del hombre, debemos saber cómo opera la voluntad, cómo maneja y ordena todo lo que se hace y piensa en el reino de alma humana. ¿No puedes obligarte a hacer lo que deseas hacer?, dice Guy en Heir of Redcliffe al pobre Charlie Edmonston, que nunca ha tenido el hábito de obligarse a hacer nada. Por supuesto que existen aquellos que ni siquiera han llegado a desear hacer lo que debieran hacer, aunque la mayoría de nosotros lo deseamos, pero lo que queremos saber es cómo obligarnos a hacer lo que deseamos hacer. Y aquí está la línea que divide a las personas eficaces de las que no lo son, a los grandes de los pequeños, a los buenos de los bien intencionados y respetables, y es en proporción a la capacidad de una persona de controlarse a sí misma, de obligarse a sí misma, que es capaz de hacer, incluso a expensas de su propio placer, que puede depender de sí mismo y estar seguro de su propia acción en los acontecimientos inesperados. ¿Cómo actúa la voluntad? Ahora bien, ¿cómo se comporta este autócrata interior? Es con un severo tú deberás, tú no deberás, que el hombre en sujeción es coaccionado a la obediencia. De ninguna manera. Es mediante una demostración plausible de razones, una recolección de motivos. Tampoco. Desde del John Stuart Mill nos enseñó que todo lo que el hombre hace o puede hacer con la materia es acercar o alejar una cosa de otra. No debemos sorprendernos de que se produzcan grandes resultados morales por medios que parecen inadecuados, y un poco de experiencia en la guardería infantil será una muestra mucho mejor que una abundante charla lo que es posible para la voluntad. Un bebé se cae, se da un fuerte golpe y llora lastimosamente. La cuidadora experimentada no besa el lugar para curarlo, ni muestra ninguna compasión por el problema del niño, lo cual empeoraría las cosas. Cuanto más se compadece ella, el más solloza. Ella, por el contrario, se apresura a cambiar los pensamientos del niño, según dice, y lo lleva a la ventana para que vea los caballos. Le da su libro ilustrado favorito, su juguete más querido, y el niño se endereza en la mitad de un sollozo
aunque está realmente malherido. Ahora bien, lo que hace la cuidadora experimentada es precisamente el papel que juega la voluntad en el hombre. Es por la fuerza de la voluntad que un hombre puede cambiar sus pensamientos, transferir su atención de un tema a otro, y ello con una descarga de fuerza mental que no percibe conscientemente. Y esto es suficiente para salvar a un hombre y para convertir en un hombre a un hombre. Es decir, la capacidad de obligarse a pensar solo en aquellas cosas que él ha decidido de antemano que es bueno pensar. El camino de la voluntad, los incentivos. Sus pensamientos vagan por el placer prohibido. En detrimento de su trabajo, se endereza y fija deliberadamente su atención en los incentivos que tienen más poder para hacerle trabajar, como el momento de ocio y de placer después de la labor honesta, el deber que le obliga a cumplir su tarea. Sus pensamientos discurren por el cauce que él quiere que discurran y el trabajo deja de ser un esfuerzo. Distracción. De nuevo, una pequeña afrenta ha provocado un torrente de resentimiento y decimos, fulano no debería haber hecho tal cosa, no tenía derecho, fue grosero. Y la lista sigue de todas las cosas severas que estamos dispuestos a decir en el corazón con quien ofende nuestro amor propio. Pero el hombre, bajo el control de su propia voluntad, no permite continuar con la lista y no lucha consigo mismo diciendo, está muy mal que yo haga esto. Después de todo, fulano no tiene toda la culpa. Todavía no está preparado para eso, sino que se obliga a pensar en otra cosa. El último libro que ha leído, la próxima carta que deberá escribir, cualquier cosa lo suficientemente interesante como para desviar sus pensamientos. Cuando se permite volver a la causa de la ofensa, he aquí que todo el rencor desaparece y es capaz de mirar el asunto con frialdad de una tercera persona. Y esto es cierto, no solo de los brotes de resentimiento, sino de toda tentación que acosa la carne y el espíritu. Cambiar de pensamiento. Lo mismo sucede cuando la uniformidad de los deberes, el cansancio de hacer lo mismo una y otra vez, llenan a la persona de disgusto y abatimiento. Por tanto, deja de esforzarse. No así el hombre bajo el poder de su propia voluntad, quien sencillamente no se permite el descontento en la ociosidad, porque siempre está a su alcance algo agradable que pueda darse a sí mismo, algo externo de sí en que pensar, y así lo hace, lo cual provoca lo que llamamos un estado dichoso de ánimo, en el cual ningún trabajo es algo penoso. El camino de la voluntad debe enseñarse a los niños. Es bueno saber qué hacer con nosotros mismos cuando estamos en problemas, y conocer el camino de la voluntad ya mencionado es tal punto el secreto es de una vida feliz, que bien vale la pena impartirlo a los niños. ¿Estás en problemas? Cambia tus pensamientos. ¿Estás cansado de intentarlo? Cambia tus pensamientos. ¿Estás deseando cosas que no debes tener? Cambia tus pensamientos. Hay un poder dentro de ti, tu propia voluntad, que te permitirá desviar tu atención de pensamientos que te hacen infeliz y estar errado, hacia pensamientos que te hacen feliz y estar en lo correcto. Y esta es la manera sumamente sencilla en que actúa la voluntad. Este es el único secreto del poder sobre sí mismo que ejerce el hombre fuerte. Puede obligarse a pensar en lo que elige y no permitirá por propia voluntad pensar en lo que engendra una maldad. El poder de la voluntad implica poder de atención. Pero percibimos que, aunque la voluntad es todopoderosa dentro de ciertos límites, se trata solo de límites angostos. Después de todo, hay mucho que debe preceder y acompañar a una voluntad vigorosa para que se constituya en un poder para gobernar la conducta. Por ejemplo, el hombre debe haber adquirido el hábito de la atención, cuya gran importancia ya hemos considerado. Hay personas con atención de pajarito que no tienen la capacidad de pensar en forma conectada durante 5 minutos bajo alguna presión interna o externa.
Si nunca han sido entrenados para aplicar la totalidad de sus facultades mentales a un tema determinado, pues ninguna energía de la voluntad, suponiendo que la tuvieran, la cual es imposible, les podría hacer pensar de manera fija pensamientos de su propia elección o de alguna otra persona. He aquí cómo encajan las partes del tejido intelectual. El poder de la voluntad implica el poder de la atención, y antes de que los padres puedan empezar a entrenar la voluntad del niño, deben haber empezado a formar en el hábito de la atención. El hábito puede frustrar la voluntad. Ya hemos considerado la fatal disposición hacia el mal y el impulso hacia el bien que otorga el hábito. El hábito es el aliado o el oponente y con demasiada frecuencia quien obstaculiza la voluntad. El infeliz borracho que quiere hacer su voluntad con toda la fuerza que hay en él, aparta los ojos de su mente para no contemplar la trampa que lo acecha. Se afanan otros pensamientos, pero, desgraciadamente, sus pensamientos solo correrán en el surco acostumbrado del deseo y el hábito es demasiado fuerte para su débil voluntad. Todos sabemos algo de esta lucha entre el hábito y la voluntad en asuntos menos vitales. ¿Quién no tiene algún hábito bastante fastidioso de retrasar o procrastinar que lucha casi diariamente con la voluntad corregida? Pero ya he dicho tanto sobre el deber de los padres de facilitar el camino de sus hijos, estableciendo para ellos los surcos de hábitos útiles, que es necesario decir aquí una palabra más sobre el hábito como el aliado o entorpecedor de la voluntad. Uso razonable de un instrumento eficaz. Vemos aquí, una vez más, que solo el hombre de razonamiento cultivado es capaz de ser gobernado por una voluntad bien dirigida. Si su entendimiento no da prueba de una buena razón de por qué él debiera realizar una lectura sustancial todos los días, por qué debiera aferrarse a la fe de sus padres, por qué debería asumir sus deberes como ciudadano, pues entonces el movimiento de su voluntad será débil y fluctuante y muy estéril en cuanto a resultados. De hecho, debe ocurrir algo peor. Puede adoptar una idea equivocada o incluso viciosa y hacer mucho daño mediante lo que él considera es un esfuerzo virtuoso de la voluntad. Los padres pueden arriesgarse a poner en manos de sus hijos el poder de la voluntad solo en la medida que los entrenan para que hagan un uso razonable de tan eficaz instrumento. ¿Cómo fortalecer la voluntad? Consideremos otra limitación de la voluntad, pero suponiendo que los padres se esfuerzan en que el niño esté en condiciones de usar su voluntad. ¿Cómo fortalecerán tal voluntad de modo que el niño pueda emplearla para controlar su propia vida? Ya hemos hablado de la importancia de educar al niño en el hábito de la obediencia. Ahora bien, la obediencia solo es valiosa en la medida en que ayuda al niño a obligarse a sí mismo a hacer lo que sabe que debe hacer. Todo esfuerzo de obediencia que no le dé al niño un sentido de conquista sobre sus propias inclinaciones ayuda a esclavizarlo, resintiendo él la pérdida de su libertad y corriendo al desenfreno apenas pueda. He ahí el secreto del malogramiento de muchos niños educados estrictamente, pero que él coopere, que de todo corazón pueda tener la intención y el propósito de hacer lo que se le pide, entonces será su propia voluntad la que le obligue y no la de sus padres. Él comienza así el mayor esfuerzo, el más alto logro de la vida humana, que es el obligarse a sí mismo a hacer algo. Que él sepa lo que está haciendo, que disfrute de la sensación de triunfo y de las felicitaciones de sus padres cada vez que lleve sus pensamientos de vuelta a esta fastidiosa operación matemática, cada vez que hagan que sus manos terminen lo que han empezado, cada vez que despida de sí al perro negro que lo agobia y produzca una sonrisa en el rostro sombrío. El hábito del manejo de sí mismo. Entonces, como se dijo previamente, que él conozca el secreto de la abolición, que sepa que
Mediante un esfuerzo de la voluntad, él puede dirigir sus pensamientos hacia lo que quiere pensar, ya sean sus lecciones, sus oraciones, su trabajo, y alejarlos de las cosas en las que no debería pensar. Que de hecho puede ser un niño tan fuerte y valiente que puede obligarse a pensar en lo que le gusta o que pruebe esto con pequeños experimentos, que si consigue una vez que sus pensamientos vayan en la vía correcta, el resto sucederá por sí solo y la próxima vez seguro que lo hará correcto. Que si siente que se le asaltan los pensamientos malos, el plan es pensar enérgicamente en otra cosa, en algo bonito, en su próximo cumpleaños, en lo que quiere hacer cuando sea adulto. No todo esto a la vez, por supuesto, sino surco tras surco, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allá, según se le dé la oportunidad. Que se acostumbre a manejarse a sí mismo, a controlarse, y es sorprendente el poder de obligarse a sí mismo que exhibe un niño tan pequeño. Refrénate, Tommy. Oí decir una vez a una sabia tía un niño de 4 años, y Tommy se contuvo, aunque estaba haciendo un terrible alboroto por un pequeño problema. La educación de la voluntad es más importante que la del intelecto. Durante todo este tiempo, la voluntad del niño está siendo entrenada y fortalecida. Él está aprendiendo cómo y cuándo usar su voluntad y esta cada día se vuelve más vigorosa y capaz. Permítame añadir uno o dos sabios pensamientos de Introduction to Mental Psychology del Dr. Moore. La educación de la voluntad como formadora del destino del individuo tiene en realidad mucho mayor importancia que la del intelecto. Ni la teoría, ni la doctrina o la inculcación de leyes y propuestas nunca conducirán por sí mismas al hábito uniforme de la acción correcta. Es a través del hacer que aprendemos a hacer, venciendo que aprendemos a vencer, y cada acto correcto que hacemos brotar a partir de principios puros, ya sea utilizando la autoridad, el precepto o el ejemplo, tendrá mayor peso en la formación del carácter que toda la teoría del mundo. Bueno, ¿tienes alguna reflexión de pronto para casualidad? Creo que esto también va para nosotros, mucho para nosotros. Como la autora nos lleva a concentrarnos en otras cosas que no sea el mal, ¿sí? Hay cosas que pueden dañar nuestros pensamientos, que no pueden dejar que nos concentremos en las tareas, y eso hace que nuestra voluntad se distorsione o se vaya para otro. Pero si podemos tener la capacidad de llevar a nuestros hijos a que piensen en cosas agradables, por ejemplo, a veces con las tareas, se frustran y a veces no quieren hacer algo porque es feo, porque es frío, pero si distraemos el pensamiento de esto feo, de esto que no me gusta, a pensar en cosas bonitas, tal vez ese comportamiento cambie efectivamente. Y pues me parece interesante esta parte. Aquí, no sé. Sí, muy importante. Eh, yo creo que tenemos, digamos, una tarea ardua, más en ese sentido, ¿no? Lo que decía, la reflexión final fue como ahí, o sea, tenía que estar ahí para cerrar con broche de oro. La educación de la voluntad es más importante que la del intelecto. Y nosotros estamos acostumbrados a que sea lo contrario, ¿sí? Que, digamos, el sistema y que todo alrededor de nosotros esté más enfocado ahorita en el intelecto que en la voluntad. Y mientras leía, pensaba también en lo que está pasando aquí en Ibagué con el tema de los suicidios, ¿no? Y precisamente yo creo que esa es una de las tantas causas que no se
ejercitó a las personas, a todos, en cuanto a la formación de la voluntad, precisamente, ¿sí? O sea, es algo pues muy ajeno, no conocemos todas las situaciones que llevaron a estas personas a hacer lo que están haciendo, pero que se ve cómo, digamos, se dejó a un lado totalmente. ¿Por qué? Porque, digamos, la escuela o el colegio se dedicó a, no, aquí es la parte intelectual, supuestamente, ¿no? Se supone que los padres son los que ofrecen toda esa formación ya en valores, que es lo que todo el tiempo están diciendo en los colegios, pero los padres se escudan en, no, yo no sé, yo le doy lo mejor y es mandarlo al colegio, usted verá ya que aprende, y esperan del colegio que sea el que les forme, y al final ni el uno ni el otro se hacen cargo de estos temas tan importantes y se forman personas así, nos formamos así sin nada de educación precisamente por la voluntad. Entonces me hacía pensar mucho en ello, reflexionando, porque es un tema pues difícil que estamos viviendo aquí en la ciudad, y que todos lo hemos pasado, es decir, todos tenemos la falta de voluntad, ¿sí? De lo más sencillo, de tener que hacer el oficio en la casa para nosotros las amas de casa, de que el niño, lo que decía, se resista a hacer un deber que debe hacer, una tarea, una actividad, y ponga su resistencia, y cómo le estamos entonces encaminando a que pueda suceder esto. Entonces, muy buena esta reflexión, muy buena ese punto de la voluntad. Yo sé que estos últimos 3 puntos son ya pues el cierre como tal, y sé que van a ser de mucha bendición para nosotros, para que sigamos pensando, sigamos reflexionando acerca de qué es lo importante en la educación de los niños. Que si bien sí, las áreas que vimos, las lecciones, pero eso son un punto, algo ahí que de la cual, pero muchas veces nos enfocamos más en eso, nos enfocamos más en cómo hacemos las matemáticas, cómo hacemos la lectura, cómo hacemos, y no en el niño, en la formación, en esa voluntad, por lo menos lo que vimos hoy. Y sería muy bueno también que pudiéramos leer entonces esta alegoría, ¿no? Alma humana, de John Bunyan, de la que se tomó el inicio, la Guerra Santa, ¿no? Pudiéramos leerla para tener también pues una cosmovisión más amplia de la alegoría que se trató de traer acá para entender. Bueno, muchísimas gracias a todas las familias. Ya entonces nos quedan 2 días para hacer la lectura. 2 nomás. Pues 2 lecturas ya, porque ya hicimos la voluntad, ya queda la conciencia y la vida divina en el niño. Y ya con eso terminaríamos el volumen 1. Muchísimas gracias, espero sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, inquietudes, que nos las escriban. Sería bueno de pronto, después de terminar, hacer una charla, y si tienen alguna duda, algo que no recuerdan o que les gustaría de pronto ahondar, pues no somos expertos, estamos también en aprendizaje, pero pues compartimos ese aprendizaje, entonces sería bueno poder hacerlo. Entonces, si algo, nos escriben por ahí, por acá por el Instagram. Bueno, bendiciones, feliz día. Gracias, Lili, por la lectura. Nos Gracias. vemos.